Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Tenemos varios temas que por hoy podrían considerarse de un ámbito meramente local, pero fíjese que no, han estado sucediendo en varios lugares de la República y principalmente está un antecedente en la Ciudad de México, que ya le comentaremos cuál es. Soy su servidora Lilia Arellano y si me permite vamos a la cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada. Aseguramientos y daños colaterales. El hecho es sencillo. En Cancún, la Fiscalía General de la República, o sea, lo que era conocido como Procuraduría General, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, aseguró el inmueble de una empresa que renta cajas de seguridad. El motivo fue el aseguramiento de 2 cajas de seguridad rentadas por una persona vinculada a un grupo delincuencial. El hecho es que son aproximadamente 1.500 cajas de seguridad las que tiene rentadas esa empresa, y son 2 las que están presuntamente investigadas. Esta investigación ya lleva semanas y hasta la fecha, la dependencia oficial no ha dado a conocer el resultado de sus pesquisas. El hecho, además, es que no solo aseguraron las 2 susodichas cajas, sino que aseguraron todo el inmueble y por lo tanto todas las demás cajas rentadas. Esta situación, a todas luces anómala, está afectando a cerca de 1.500 personas y en muchos casos también a sus familias que tienen rentadas cajas de seguridad en la empresa que brinda este servicio desde hace años de manera legal con los permisos en regla. La empresa ya presentó un recurso de amparo contra el aseguramiento de todo el inmueble y lo mismo han hecho decenas de personas afectadas. Este Fuego Cruzado abordará este caso que tiene repercusiones graves en muchas personas. En algunos casos, no solo graves, sino gravísimos. Muchas personas han estado o están al borde no solo de una crisis de nervios, sino de la desesperación. Son verdaderos dramas personales y familiares. Varias personas, ante la crisis de seguridad que se vive en Cancún, resguardan en esas cajas sus documentos personales como pasaportes y visas y han cancelado viajes de negocios programados con antelación ante la imposibilidad de hacerlo por no tener sus documentos. Otras personas han cancelado operaciones de compraventa porque en las cajas de seguridad están sus documentos como títulos de propiedad y otros papeles. En fin, que el llamado aseguramiento de las cajas de seguridad de una empresa o de un grupo presuntamente delincuencial está afectando a centenares de personas de manera grave y directa. ¿Y la justicia? Bien, gracias. Y como siempre también son personas inocentes las que reciben los llamados daños colaterales. ¡Necesito dinero! ¡Déjenme pasar! Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si te compro lo que te queda de corazón. Sé que me has olvidado, que estoy abandonado y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. ¿Cómo le va, señor Hugo Trejo? Pues muy bien, mira, tengo una vista estupenda aquí de lo que hay En el Movilos, ¿verdad? Así es, como que nos distrae la memoria. Pero muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. George, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. Pues sí, claro, eso se llama Pantagruel, es un gigante, entonces quién sabe quién se va a comer todo. Ay, mire. ¿Tú crees, abogado Juan Bermejo, que va a quedar algo? Pero ni los restos. Pero ni los restos, de todo. Muy bien acá. Ni para qué. Buen lugar para venir a gastar dinero. Don Carlos Cardín, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Buen ¿Usted no día. está a dieta? No, No, entonces va. afortunadamente. ¿Qué prefiere, el chile o los huevitos? Las dos cosas. Sí, las dos le gustan. Jorge González Durán. Bueno, Tengo pues castigado. yo aquí tratando sin de... platito, sin tenedor, sin nada que te dé tentación, más que yo. Así es. Guay. Yo tratando de no... Guay. Haciendo un gran esfuerzo para no pensar con el estómago.
Esto es muy duro, ¿verdad? Sí, sí, O sea, deja de pensar con el estómago, actuar con el estómago. sí. Eso sí está. Porque cuando se delinque a veces es porque estás actuando con el estómago vacío. Así Y es. eso te lleva a robar, a muchas cosas. Es otra actuación con el estómago, ¿no? Entonces no hay que mandar políticos con hambre al gobierno. Así es. Pues, Pero siempre tienen hambre, son de un apetito insaciable. sí, Sí. hombre, no hay manera, ¿verdad? Esos sí son depósitos de veras. Y sobre todo desconfía de los que dicen que son honestos. Porque lo tienen que decir. Para que, Sí, claro, para que... para que ellos lo crean. Pero Sí, luego ¿cómo? el político que dice, soy honesto, soy honrado, yo no robo, ay. Sí. Entonces hay que creerles a los que dicen que roban poquito. Son más creíbles. Son más creíbles. Sí, sí. Son honestos, al menos se Habla enfrentan. claro, ¿no? Sí, claro, es claro. Un poco. Les decía al inicio que parecería un problema local, que no lo es y que tiene antecedentes. En la Ciudad de México, precisamente hace aproximadamente 4 o 5 años, en Tecamachalco, en las cajas de seguridad de un banco, pues resulta que fueron asaltadas, se llevaron las cajas de seguridad. Intervino la policía, se hizo un gran escándalo, obviamente nadie recuperó sus pertenencias, pero sí hubo la oportunidad de que salieran los rivales de los seguros a decir que lo conveniente es que se asegurara lo que tienes dentro de las cajas de seguridad. O sea, hay que ponerse, después de los tirantes, todavía un pantalón. Y bueno, por supuesto que la mayoría de las personas rechazó siquiera que se repitiera tal idea. Porque, bueno, pues ahí puedes guardar objetos valiosos sin duda, pero también están tus documentos. ¿Y qué valor les vas a dar al testamento o a los pasaportes o a las escrituras de tus propiedades, etc.? ¿Y qué necesidad tienes de confesarte allá? Por ejemplo, en el caso de los señores, pero también fundamentalmente de señoras, pues ahí vas guardando los regalos del aniversario de bodas, los relojes que llegan, los regalos que te hacen tus hijos. Y bueno, si los pretendes asegurar, tendrá que llegar un valuador a analizar pieza por pieza, darles un valor. Y en ocasiones, y si pretendes recuperarlos, hasta presentar una factura que obviamente siendo un regalo nunca te viene. Entonces, bueno, es una circunstancia muy enredada la que se ha dado en las cajas de seguridad, que al parecer se han convertido en un gran atractivo, no solamente para los amantes de lo ajeno, sino para quienes dicen cuidar lo ajeno. En Cancún hubo una especie de toma del edificio en donde hay 1000 y pico de contratos firmados con cajas de seguridad. Me parece que los bancos aquí no tienen ese servicio. Juan, ¿nos puedes hablar de esto, por favor? Sí, cómo no. Hace unos días estábamos con Jorge en uno de sus programas y hablábamos del tema, y ya hoy puedo comentarte que el Poder Judicial de la Federación ha negado a los particulares la suspensión solicitada para permitir el acceso a las instalaciones y poder Bueno, disponer ¿qué tal de si sus hacemos bienes. primero una narración de cómo se dieron los hechos? Bien, ¿No? A las 6 de la mañana. estamos hablando que el 9 de octubre de este año, la CEIDO hace o realiza el aseguramiento de las instalaciones de la empresa First National Security bajo el argumento de que están decomisando o asegurando cajas de seguridad de una persona identificada como Doña Leti, como parte de una investigación contra delincuencia organizada. Primero se dijo que eran cajas de Roberto Borges. Sí, fue lo que dijo Radio Pasillo, pero de manera concreta el aseguramiento deriva de una investigación contra esta persona detenida en Puebla. Y la unidad que ordena el aseguramiento es precisamente la CEIDO, localizada en la ciudad de Puebla, que viene a realizar esta diligencia. Se apoya a la Policía Federal Preventiva, el Ejército, la Marina, no llaman a autoridades locales por una cuestión de discreción a su consideración, y hacen el aseguramiento de todo el edificio. Por esta razón, tanto la empresa como particulares que tienen las rentas de las cajas en el lugar promovieron amparos, y el juzgado séptimo de distrito, que es el que ha estado recibiendo las demandas, se ha negado a otorgar la suspensión, afirmando que no se afecta a un interés particular, sino que la CEIDO está obrando de manera legal.
y nosotros discrepamos de ese punto de vista en función de lo siguiente. Si la investigación es contra esta persona nada más, la señora Leti, de quien se afirma que forma parte de la delincuencia organizada, la CEIDO debió limitarse al aseguramiento de las cajas indicadas, pero no de todo el edificio y afectar a 1.500 usuarios, como es el caso que está ocurriendo. Y al respecto, el juez de distrito, en mi opinión, en una corta visión, o tal vez por temor a la reacción de la propia PGR, le niega al particular que demandó el amparo la suspensión de estos actos y que se encaminan a permitir o a solicitar el acceso al edificio para poder disponer de los bienes depositados en las cajas de seguridad. Y este juez ha manifestado que no se afecta al interés particular y que prevalece el interés social, el interés colectivo por investigación de PGR. Es una resolución que obtuvimos hoy y que obviamente la vamos a combatir mediante un recurso llamado de queja. Y a mi opinión es una corta visión, porque ya está prejuzgando el juez que lo que hizo PGR es correcto, porque de manera muy concreta afirma que la CEIDO está realizando actos conforme a derecho con el aseguramiento, cuando esa manifestación debe de ser objeto de la sentencia de fondo en el juicio de garantías. Ya prejuzgó, y es una mala actitud del juez séptimo de distrito. Bueno, independientemente de todos estos términos y lineamientos jurídicos, existe un daño real. Sí, por supuesto. Si tú tienes un edificio, 15 departamentos, 10 departamentos, y resulta que en uno de ellos vive un maloso, y bueno, pues van por el maloso, y no te pueden asegurar todo el edificio, porque ¿cómo entra el del 14? ¿Cómo entra el del 2? ¿Cómo entra a su propiedad el del 1? Es exactamente lo mismo. Sí. Aquí hay el arrendamiento de un servicio, como lo es el arrendamiento de un departamento o de una casa, de una vivienda. Tenemos antecedentes muy malos con relación a quienes han rentado sus inmuebles a este tipo de personas, pues te dan tu depósito, cubren su fianza, te dicen cuántos van, cubren los requisitos, tú los rentas. Tú no vas a andar investigando si ese señor pertenece a una mafia o realmente es ingeniero o arquitecto o contador. El señor te paga muy puntualmente la renta y después te enteras que no, era el ingeniero de los túneles del Chapo. Y entonces te aseguran la casa y pasan 15 y 20 años y no te la entregan. Esa es una realidad. Mira, en fechas recientes, la delegación de la PGR aquí en Cancún ha venido trabajando en relación a los reportes de las llamadas casas de seguridad, porque pues vecinos informan de presencia de gente con armas en los vehículos, movimientos extraños, 5, 6, 7 vehículos de lujo, último modelo en casas que dicen, bueno, qué raro, ¿no? Y solo salen de noche o entran de madrugada, y bueno, han realizado los aseguramientos. Y ocurre precisamente eso, Lidia, que son casas dadas en renta y resulta que vive gente que sí ha estado participando en actividades ilegales y les aseguran el inmueble. Se han salvado algunos porque tuvieron la precaución de contratar agencias inmobiliarias que realizan diligencias de investigación del inquilino y obviamente acreditan identificación de la persona que toma la renta, hay un contrato firmado ante notario, hay investigación patrimonial previa, estados de cuenta, comprobantes de domicilio de habitaciones anteriores, porque me ha correspondido atender personas afectadas, y que al exhibir esta documentación le demuestran a la PGR que ellos son ajenos a las actividades que se presumen ilícitas de los ocupantes, y esto ha permitido la cancelación de ese aseguramiento. Pero al propio tiempo se ha proveído de información que ha avanzado en la investigación de hechos, porque bueno, ya saben quién es el inquilino, pero cuando no, y lo hace un particular como muchos en Cancún, pues van a sufrir la desgracia de no poder acreditar plenamente una investigación anterior a la ocupación del inmueble por estas personas, y tarda muchísimo resolverlo. Y luego tenemos un punto acá. La gente al principio, al enterarse, al ir a las cajas y darse cuenta de que el edificio estaba rodeado de marinos y con toda esta paramaya que hicieron, entra en un temor que se ve duplicado. No solamente es el temor de qué va a pasar con mis cosas allá adentro, ¿no? Sino
en esta disyuntiva, ¿qué hago? ¿Promuevo un amparo? ¿Me muevo? Y vayan a decir que me estoy oponiendo a la ley, y oponerme me va a crear un conflicto mayor, me van a tratar de investigar a mí también, o no lo hago, pero si no lo hago van a decir que estoy cubriendo a lo mejor, que formo parte de estos grupos, porque qué casualidad que si no tengo el que nada debe, nada teme, entonces podría yo actuar. Me parece que de la manera en la que actúa el gobierno, nos alejamos cada vez más de cualquier sentido que tenga la ley y el derecho. Han sido, yo no sé, ¿son 1.500 cajas? Sí. Yo no sé si sean 1.400 o 1.490 o 1.480 o 1.499 los que están violando sus derechos. Los que no tienen nada que ver con esto. Y entonces, ¿no? Porque ahora, tú dices Radio Pasillo, pero yo lo he visto ya en varios portales de medios que circulan vía internet, pues que si tienen aseguradas las del secretario de Roberto Borges, que si ya tienen aseguradas 2 o 3 personas aquí, que porque si Roberto Borges está ligado al cártel Cancún, en fin, ya esto ya se convirtió en una leyenda, en un cuento, en una fantasía. Asumamos que sea cierta esa afirmación, que relacionan a Roberto Borges, al tesorero, al secretario, al zapatero, a quien fuere. El hecho es que, a mi consideración, y es una cuestión de sentido común, resulta un abuso de la autoridad decomisar y asegurar todo un inmueble que brinda un servicio de arrendamiento, porque debieron limitarse en forma concreta a la caja 1, a la 20, a la 1500, a la 200, lo que sea. Pero haber cerrado genera una afectación a personas que no tienen nada que ver con la investigación, no digamos que sean responsables, porque debe ser indicativa el aseguramiento, debe puntualizarse qué vas a asegurar y el por qué. No haberlo hecho y cerrar todo es lo ilegal, ese es el abuso de la autoridad. Mira, hoy en día la solución sería ¿cuál? Son 2 vías. El juicio de amparo, para lograr que los particulares afectados logren ordenar la liberación del paso al edificio y poder disponer de sus bienes, que ese es el objetivo 1. 2, el propio propietario del negocio ha estado combatiendo la misma acción, hasta ahora no ha logrado la suspensión, se la ha negado, han presentado recurso y queja porque va en el sentido de que se está generando una afectación mayor porque debieron limitarse a las cajas de seguridad señaladas de contener ahora sí, el producto de actividades ilícitas. Y el siguiente camino es que la propia dependencia dé marcha atrás y se limite al aseguramiento de aquellas cajas. Entonces son 2 rutas, el juicio de amparo o una revocación de la orden para corregir el acto. En el aseguramiento hay una orden del aseguramiento, la empresa recibió una notificación, supongo yo que sí, ¿no? Ese es el tema, que ni la empresa ni los particulares fueron notificados previamente de un acto de molestia. El argumento del PGR es que no lo podían decir porque entonces sacaban el producto de las casas que buscaban. Asumamos que es correcta esta precaución, pero debieron limitarse únicamente a las investigadas. Es un abuso cerrar todo para que no se saquen información. Pero pudieron haber presentado esta orden de cateo, bueno, de aseguramiento, en el momento de hacerlo. Debieron hacerlo. Lo hicieron en la madrugada. ¿Estará el representante legal sentado en las puertas del negocio esperando a ver si les va a llegar alguna notificación? Obvio que no. Llegaron en horas que no había nadie para evitar una oposición. Bueno, pero yo te pregunto, ¿después lo habrán hecho, se lo habrán entregado? No, fue un acto consumado, cerrado, y todavía no sabemos si le notificaron al representante legal después. Porque aquí queda la duda, porque si está esta orden de aseguramiento, bueno, esta orden sí, de aseguramiento que se lo dan a la empresa, vamos a asegurar tal y tal caja. Se sabría, ya no estuvimos especulando si es contra Borges, creo que en esta orden vendría el nombre de quiénes. Va a venir, te explico el proceso. Cuando se admite el juicio de amparo, como ya es un hecho, ya lo admitieron para varias personas cercanas incluso, el juez de distrito dice, se admite la demanda, se ordena a las autoridades responsables rendir su informe
y expliquen por qué lo hicieron. De manera que ahí va a venir la indicación del origen de esta decisión y poder saber entonces el motivo. Va a ocurrir, pero no precisamente en vía de notificación previa, sino como consecuencia de la demanda de garantías, porque sí debieron haber notificado a la empresa. Aunque sea después para... Sí, después, Ahora, lo claro es, para empezar, debieron haber verificado que efectivamente la persona indiciada tuviera ahí las cajas. definitivamente. Porque si no, ¿cómo sabes? Lo más claro de esto es que de 1,500, yo creo que ni el 1% puso amparo. Pues Todos hasta dijeron, ahorita, me reservo. no sé cuántos, pero Sí, muchos han externado el temor que comentaba Lidia, de que nos demandan el amparo por creer que por esa razón puedan ser relacionados con delitos. Y es una duda razonable, o si es un temor congruente, porque dices, la PGR tiemblas, no me va a pasar. ¿Realmente por temor o quizás tiene algo Puede que haber. esconder? Porque quién sabe si la persona involucrada que dice está Sí. carcelada. Quizás si esto no lleva quizás a ir más allá de lo que estábamos buscando contra esta persona, y si vemos que hay otros casos que podría esconder cosas, ¿no Pudiera sería ser. una cosa de justicia? Pudiera ser, pero ahí ya estaríamos especulando. Es una Esa es una especulación. especulación, Es que- pero de manera concreta, miren, les voy a comentar casos de unas personas que amparé. El próximo lunes a un amigo, deben operar a su esposa, es una operación grave. Y debía haber pagado unos clavos de titanio, pero que no sé qué le iban a poner a la señora, antes de la operación, y venían juntando el dinero de tiempo atrás para poder pagar también los servicios médicos y los honorarios. No la van a poder operar el lunes. Ya es una realidad, el señor está desesperado porque no tiene ahorita cómo sacar N cantidad de dinero, que es una operación muy cara, para resolver un tema médico este lunes. Pero Caso muy es concreto. que en cada caja, ahí sí, cada caja es un mundo. Cierto. Solo, sí, Sí. muchos tienen papeles, regalos, Obras de arte. obras de arte. Otros, quién sabe qué tendrán allá. Sí. Pues entonces la especulación sí se da y la gente dice, pues no me meto, dejo que pase el incidente, tendrá que Y pasar. no, Y no me este revisan. aseguramiento no tiene un fin, un finiquito, un término, puede durar. Hay casas aquí en Cancún, lo hemos visto en Isla Dorada, que han tenido años aseguradas y nadie las habita, se van derruyendo. No hay y plazo la dorada. para que concluya, porque si efectivamente forma parte de un delito, el aseguramiento va a durar el tiempo de la averiguación previa, como posiblemente el proceso penal hasta su máxima conclusión, que puede ser 2, 3, 4, 5, 10 años. Y si la persona es responsable, ese aseguramiento se vuelve ya después un decomiso definitivo y el producto se remata y se ingresa a la federación. Sí, pero el de las cajas que están marcadas. Ah, claro, No por el de eso. todo. De las Caso, averiguaciones. fuese, por No, eso el ese de- es el camino. ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿Quién sabe? Y en este caso en especial es una pregunta difícil de responder. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién ¿Cuánto sabe? tiempo va a estar asegurado el edificio? Es lo que... No sabemos. No Tiene, sabemos. tiene que venir la respuesta esta, vía el amparo. Y amparo o que la Que ahí autoridad se definirá. eche reversa, corrija y libere todo el edificio y solamente asegure aquellas relacionadas. Y Ahora sí si, que perdón, podría ya para tener- terminar mi parte, si estas 8, 10, 12 personas ganan el amparo, ya las otras personas podrán, es un antecedente para que también lo ganen las demás personas que no han solicitado el amparo, pero que lo pudieran solicitar Sí, así es. El amparo beneficia a quien lo demanda. a quien lo demanda. No es de aplicación general. Es lo que se llama, cuando hay una norma inconstitucional, es de aplicación. Se llama heteroaplicativa. Se le pueden conocer el beneficio A de todos. mí, Pero en este caso concreto no hay es. cosas que me intrigan, que me provocan desconfianza, una gran desconfianza. Porque, por ejemplo, cuando pues detienen a los narcos o llegan a sus casas, pues resulta que están como el país en crisis y tenemos a los narcos más jodidos porque nunca sabemos qué tanto les quitaron, ¿no? Hemos visto cantidad de abusos y la gente teme si abren o no abren sus cajas, sobre todo los que no tienen allá cosas que son de su propiedad y que no tienen
ninguna ilegalidad ni actos ilegales de por medio para su obtención. Bueno, y a lo mejor sí, ¿qué tal si una sexoservidora tiene ahí sus alacitas? ¿No? Pues sí. Bueno. Justo y necesario. Vamos a suponer, o sea, aquí ha habido una serie de elementos violatorios de la ley y de los derechos. De acuerdo a al nuevo sistema, al nuevo todo el procedimiento está mal. Yo no sé si llegando tendrían que haberle entregado al guardia el papelito diciendo lo que iban a hacer antes de sacar al guardia y llevarse todo. Pero no lo hicieron. Yo creo que ahí hay uno, ¿no? Quiero aportarte algo técnico legal. Precisamente por razón de los principios de especialidad, cuando observamos el aseguramiento dice SEIDO, y es una unidad especializada en el combate o en la investigación de la delincuencia organizada. Tratándose de ello, están subordinados a una ley federal contra la delincuencia organizada. Y criterios de la Corte establecen que, tratándose de aseguramiento o decomisos por parte de unidades como SEIDO, solamente pueden realizarlo como consecuencia de haber solicitado a un juez penal la autorización para llevar a cabo este aseguramiento. En este caso, aparentemente y por lo observado, no fue así, de manera que violan la ley y un principio llamado de especialidad y criterios de la Corte que son superiores a las interpretaciones de la ley. ¿Por qué? Porque el Código Penal Federal empleado como base sustantiva y el Código Nacional de Procedimientos Penales como base adjetiva están subordinadas a la ley, es una jerarquía, están por debajo de la ley. Entonces debe imperar la legislación federal por arriba de los códigos, y en este caso, al parecer, y lo repito, no está ocurriendo, de manera que se genera una violación legal y se traduce una violación constitucional a derechos humanos. Entonces, y un abuso de poder. Fíjate, es un abuso de autoridad, definitivamente. Sin quererlo, ya con eso, hasta la doña señora esta puede sacar sus cosas. Comentábamos, la ilegalidad de la autoridad genera impunidad. Claro. Así, aunque fueres culpable, porque entonces ya dio pie a que digas hay violación del procedimiento. Claro. Declaras nulo ese actuar. Ahora vamos a lo práctico. Si no hay, lo práctico son que hagamos un corte. Ahorita regresamos. Bueno, ya. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. A ver, abogado, tú que estás tan empapado en esto por cuestiones de estar en la defensa, llegan los militares, los marinos a las 6 de la mañana. Yo conozco el tema porque ese edificio y ese negocio fue de un amigo mío hace muchos años, creo que tiene más de 20 años, 4 años, pasó a otras manos. Tú entras ahí y hay una escalera, te lleva a una oficina, pero para entrar a las cajas necesitas poner la mano de alguien que tenga caja adentro. Tienes que identificar, tienes que abrir una puerta de seguridad tipo buzo, que se cierra y se abre la otra,
y tienes que tener una llave y el de la empresa tiene la otra llave para abrir y sacar la cajita. Entonces, forzosamente tuvieron que enterar al dueño del negocio, al gerente o al director, al que sea, para poder abrir, acceder a la bóveda y abrir la caja. Es que aseguraron el edificio desde la calle. Entonces botaron las cerraduras. No han entrado. Entonces, eso de que ya sacaron 4 cajas es... No sabemos, eso es rumor. Bueno, y si no hay hackers. Sí. ¿Por qué no entran? Bueno, hay situaciones muy particulares. Esta situación que acaba de acontecer pasó en muchos lugares del mundo, en el cual gente toma directamente pues las medidas de ir a fracturar, a violar también algunas cajas fuertes para saber lo que hay dentro, porque es una cuestión de seguridad nacional que implica muchas veces que hay gente que está involucrada, pues no necesitan automáticamente un permiso en alguna situación, y quizás es esto. No, seguridad nacional en este caso sería terrorismo, que no es el caso. No. Ahí sí, puedes llegar, pero siempre con orden de juez o de inmediatez, si en el evento inmediato a una situación de esta naturaleza está una autoridad, entonces sí puedes romper y entrar a una casa, ¿ok? Es flagrancia, pero aquí no es de interés, no es de seguridad nacional expresamente, es una afectación nacional, cierto, pero no técnicamente hablando como el terrorismo. Ahora, hay el hecho de que se tenga este antecedente de tener un ordenamiento de la Suprema Corte muy claro con respecto a este tipo de acciones, yo creo que también es fundamental para la resolución de amparos. Por supuesto. Si en su momento, o sea, es el camino a seguir, yo creo, sí, ¿no? De hecho, ya esto lo hacen más largo, pues es ir a la Corte. Está ya en Tribunal Federal. De hecho, ¿cuál es el camino de proceso? Amparo admite, pero niega la suspensión para que se permita el acceso a las personas, afirmando a priori que el acto es legal por parte de la autoridad. Ahí el juez de distrito está mal. Bueno. Posteriormente presentas una queja en contra de esta determinación y es el tribunal colegiado el que resuelve y puede o ratificar o modificar esa determinación. Dependiendo de eso es la ruta. Si el tribunal colegiado modifica, entonces te puede permitir el acceso al edificio para disponer de tus bienes en la caja número 1. Obviamente yo creo que puede haber disposición, por ejemplo, de quienes nada tienen que temer de que esté un interventor, si quieren, una autoridad, dirán qué es lo que vas a sacar. No tienen por qué fiscalizarte, no tienen por qué, es otra cosa. Asumamos que en la suspensión no se permite el acceso y entonces tendrás que esperarte hasta la resolución de fondo en el amparo. Y esta decisión puede ser favorable o no, y es allá donde se discute si la PGR cumplió o no con el mandato en los términos correctos, si respetó o no la ley. Y es entonces que te podrán dar el acceso. Hasta ese momento. O es en la suspensión, que sería ahora, o hasta la definitiva, ¿ok? En la sentencia de fondo. Esta puede ser impugnada por la propia PGR con un recurso de inconformidad, pero normalmente, cuando se concede el amparo, y es la federación la que es la autoridad ordenadora, el recurso de revisión queda fuera de su alcance, porque es un recurso de los particulares. Entonces, lo seguro es que esto se resuelva hasta la sentencia de fondo. Fíjate que con todas estas cosas nos damos cuenta de que a los curuleros pues les criticamos sus iniciativas de ley, la forma en la que votan, cómo hacen las cosas, cómo se sientan, quiénes se quedan dormidos, quién es amante de quién, quién no. Curulero. Curuleros. ¿Quién será ese? Sí. Juego de palabras. Los que ocupan la curul. La curul, claro. No los otros, no los también. No los del estadio. No los del estadio. Esos también son, pero esos son más completos. Es que ya es difícil llamarles legisladores, es difícil llamarles diputados. Yo creo que un término muy correcto es que se sientan en una curul. ¿A qué? Pues a lo que sea, porque no hacen nada. Bueno, la cosa está que hablamos mucho de ellos, del Poder Ejecutivo, su gabinete, pues también, ¿no? Van y vienen críticas. Y el Poder Judicial, ese se queda sentadito.
fíjate, nos vamos a lo que son las cárceles porque ya está muy visto. Lo que son algunas aprehensiones que causan escándalo. Pero las acciones de los jueces, fíjate que son terribles, son determinantes en la vida de las personas y nunca las sacamos a balcón. Eso es terrible porque en el sentido contrario, a quienes son señalados sí son exhibidos. Y el que le pongas el N o se lo dejes de poner, la verdad es que no les quita el que identifiques a la gente. Pero el juez, ese no, está Fidel Villanueva, riéndose del mundo allá en Cozumel, tratando de sacar cosas ahí adelante que enriquecido, otros que han estado pidiendo la protección hasta de una máscara, que porque si les toca enjuiciar a los narcos. Bueno, el secretario el juez que se enferma y exime, le otorga un amparo a los de Odebrecht. ¿Y qué consecuencias? Más? ¿Y qué consecuencias tiene? Con esa consecuencia tan grande, aquel que, bueno, a lo mejor se lo puede admitir, pero pues yo creo que con la misma pueden desecharse, yo no sé, una denuncia en contra, el señor Lozoya, en contra del de la FEPADE, ¿no? Ay, fíjate que ahora va a resultar que vamos a tener que pedir disculpas. Además pide oficialmente que exige que le pidan disculpas. Entonces, todas estas acciones del Poder Judicial, de los jueces, no las exhibimos. Los nombres de los jueces nunca ponemos atención. Y no tienen consecuencias, ¿no? Esta decisión del juez de afectar a 1.500 usuarios de una empresa como esta, ¿qué consecuencias tiene para el juez? No tiene ninguna consecuencia. Sí, te explico. Yo no tengo el temor de señalar al juez séptimo de distrito porque definitivamente a mi criterio está mal su decisión, porque ellos dicen, no estás conforme con mi criterio, impúgnalo. Bueno, pues entonces yo no estoy de acuerdo con el suyo y lo exhibo, porque además de mis recursos legales, tengo la capacidad de exponerlo públicamente. Está mal. Sí, pero salvo eso, no tiene ninguna otra consecuencia. Empiezo a explicarte que... Porque, espérame, déjame hacer un paréntesis. Que explique el señor abogado. Fiscal, en un programa, antes de ser fiscal, recordarás que te comentó, lo malo de esto es que luego se desquitan con nuestros clientes. Sí. Y tu respuesta fue, yo soy tan buen abogado que no tengo ningún temor. Sí. Desde entonces me caíste bien. Gracias. Ya es un poco a donde... No por guapo. No por mí. No por guapo. Te explico. Normalmente los litigantes, como es el caso, bueno, presenta tu recurso inconforme, que en este caso es el de queja y lo resuelve el colegiado. Pero si nosotros ganamos, los litigantes tenemos la capacidad de presentar una acusación o denuncia contra la autoridad, en este caso el juez, ante el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de investigación de la conducta irregular de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Tienes 15 días para hacerlo, acompañando las pruebas necesarias. Es un juicio contra de la autoridad. Pero generalmente no lo hacen porque tienen miedo de que no le ganen al juez, y entonces el juez dice, cada vez que venga Bermejo en su caso, aquí me lo voy a enfrentar. Y entonces la gente no lo hace por ese temor, pero están mal. Uno, si nosotros tenemos la razón, debemos demostrarla, y si nos vamos a enfrentar a un juez, entonces debemos ser mejores abogados. Y ese es el conflicto, la mala preparación general de mis colegas, que les genera el miedo de enfrentarse a la autoridad, porque carecen de esa capacidad, no digamos de la capacidad, del conocimiento necesario para poder litigar ahora sí en contra de la autoridad, porque no es lo mismo pelearte contra el vecino con la intermediación del juez que demandar al juez y demostrar sus irregularidades. Sí, lo que pasa es que también la práctica común que se da en los juicios es de tratar de convencer al juez de decisiones, entonces no litigando, sino negociando. Eso es lo que pervierte. Sí, porque hay abogados y por eso no se pelean. De relaciones. Por eso no se pelean. Por eso no se pelean, precisamente porque ocupan de su anuencia o de inclinar la interpretación de la ley conforme a un criterio de conveniencia. Pero estoy seguro que hay casos que se resolvieron. Sí, por supuesto, hay casos resueltos. Hay casos resueltos, pero mira, hemos hablado en otros programas de la mejora en la impartición de justicia a partir del sistema oral. Es verdad, no obstante sus defectos. ¿Por qué?
porque en el momento de la audiencia, juez y litigante tienen la confrontación, y si el abogado litigante sabe de la materia, puede lograr sacar bien las cosas y exponer al propio juez. Si no obstante la decisión del juez es contraria a la ley, te vas a las apelaciones o a los amparos y se logra, pero allá en ese momento es cuando observas si el abogado sabe o no de la materia. Ocurre que puedes tener compañeros con muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, pero mala capacidad oratoria. Y ¡pum!, se frenan, pánico escénico. Y eso es un problema, porque no es lo mismo conocer que transmitirlo. No, y es un problema que vamos a tener que enfrentar en breve, porque los jóvenes hoy usan para comunicarse el aparatito y no hablan por teléfono, no ensayan la comunicación verbal, y eso se va a convertir obviamente en un lastre en el momento de ejercer su profesión. Es verdad. Ahora, en nuestro terreno, no invadiendo el de los abogados, ni tampoco en una opinión como ciudadano, como profesionistas de la información, ¿alguna vez nos hemos dado a la tarea de conocer siquiera cuántos casos pendientes tiene cada juez? ¿Desde cuándo los tiene archivados? ¿Cómo ha venido procediendo en su actuación, en su función pública? Porque sí sabemos, te digo, del diputado, del gobernador, de todo, con quién se acostó, con quién comió. Existe ese censo. El Consejo de la Judicatura lleva control de los asuntos resueltos, el sentido de los mismos, número de apelaciones, cuántas apelaciones fueron ganadas o amparos en contra del juez de primera instancia. Sí. Y eso incide mucho en las calificaciones o puntos para ir subiendo. Sí, pero es una información interna del Poder Judicial. No estamos hablando aquí de cómo, si nosotros somos supervisores de la actividad del político, valdría la pena. A veces hasta del procurador, a veces, pero no del juez. ¿Se puede ser pública? No se mete. Siempre el Poder Judicial se ha mantenido una discrecionalidad muy cerrada. Un oscurantismo. Sí, muy cerrada. Porque, por ejemplo, te digo, bueno, hay muchos inocentes en la cárcel, hay muchos que tienen procesos de hace 3 años. ¿Y quién es el juez? ¿Quién es el juez que ha detenido a un fulano durante 3 años por haberse robado unos panes Bimbo y unas papas Sabritas de un Oxxo? Yo ahorita tengo un caso. ¿Quién es ese juez? Hay un caso familiar de un pariente que se metió en problemas de extorsión. Es un muchacho que lo mandaron a hacer una cobranza, no sé en qué términos fue a hacer esa cobranza, y a la gente que le iba a cobrar le dijo, sí, ven por eso. Y cuando llegó ya estaba con policía judicial, no me está acusando me está extorsionando, lo metieron a la cárcel en 2012. Lo acaban de sentenciar a 22 años por un intento de extorsión. Hay las pruebas de que de parte de quien lo mandó, le entregó los pagarés de lo que le debía el otro individuo, pero ahí hay una complicidad en el Poder Judicial. Mira, con el juez. Existe algo llamado Código de Procedimientos. Sí. Y señala que en juicios no debe de ser mayor al plazo de 1 año para dictar sentencia. Ahora. No. ¿Desde siempre? Desde que se inventó el código. Pero nunca ocurre. No, nunca se ocurre. Porque eso sí, no. Entre que no impulsas como abogado particular o defensor el procedimiento, que el fiscal tampoco lo hace, que el secretario va retrasando aquellos expedientes que no son presionados por los litigantes, entonces se van a la demora y se van a la demora. Se incrementa adicionalmente la carga de trabajo, empiezan a atender los asuntos con detenidos, que son los de plazo constitucional, los tienen que resolver en 72 o 144 horas, y obviamente los demás, o porque estén bajo fianza o porque estén presos, pero ya están resueltos, pues van quedando en el rezago. Y definitivamente es lamentable. Pasan años y no se concluyen los asuntos. Y están llenos de expedientes. Si vas a los tribunales, ya es hasta difícil caminar de un escritorio al otro por la cantidad de papel depositado allá. También hay una gran mafia de parte de los abogados, hay que decirle que hacen que los casos se tarden porque reciben sus pagos.
Hay una voluntad, por favor, eso lo sabemos. Hay una incidencia, pero no obstante, si tú como abogado no impulsas el procedimiento, el juez de oficio está obligado a acordar lo necesario para el impulso procesal. Es obligación del juez dictar sentencia. A decirle es obligación del juez. Dices, no impulsas el procedimiento, tú notificas al procesado, llevas tanto tiempo de inactividad procesal, vas a impulsar, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Están y ahora ya pueden opinar y eliminarte, ¿no? Sugerirle en materia oral sí, en materia de oralidad si el juez percibe que el abogado litigante no está preparado, está facultado para removerlo de la sala, preguntarle ahora sí que al cliente si desea otro particular o los servicios del Estado con los defensores de oficio. Esa es una realidad. ¿Cuántas veces eso ocurre, por favor? Sí ha estado ocurriendo. ¿Cuántas veces? No te puedo decir, pero sí ha estado ocurriendo en fechas recientes. Nos vamos al corte. Sí ha estado ocurriendo. ¿Regresamos, González Durán? Sí, claro. Fuego Cruzado. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Bueno, entonces yo creo que tendrá que irse aclarando también lo de las cajas y todo. Definitivamente, ¿no? sí. Abogado, déjame hablar, Jorge, porque hace rato yo quise hablar y ya no le pude hacer el planteamiento al abogado. Porque a través de las reformas que se hicieron en materia para investigar el lavado de dinero y todo eso, se hizo una invasión a la privacidad de las gentes, ¿no? Y que ya no puedes tener, por ejemplo, hacer depósitos de 100,000 pesos o más porque ya eres objeto de una investigación. Y viene el negocio de las casas de seguridad. ¿Hasta dónde es legal almacenar en estas cajas, pues a veces cantidades exorbitantes de dinero en efectivo, por mucho que sea tuyo? U objetos con un alto valor que difícilmente lo puedes también probar. Porque aquí hay algo raro en esto, ¿no? Algo que contradice la propia disposición, la nueva disposición jurídica en relación al lavado de dinero y todo esto. Porque ¿cuánta gente tiene ese temor? Y bueno, yo tengo en la caja 2, 3 millones de pesos, pero ya en este momento es un delito tener esa cantidad de acuerdo a esta ley. No. Tú puedes tener debajo del colchón, en el bote de la basura, debajo de un árbol, todo el dinero que sea tuyo. Lícito, ilícito, es tu derecho. Si la autoridad que investiga encuentra esos recursos, te los puede decomisar, esa es otra cosa. Si tú estás haciendo uso de una caja de seguridad, como es el caso, y depositas allá productos lícitos y ilícitos, en tanto no existe una investigación en tu contra, es legal hacer uso de estas cajas. Porque no estás incurriendo en un delito por resguardar allá. Como es legal tenerlo en tu casa, a menos que haya una denuncia. La renta del lugar de la caja es lícita, hay un contrato, hay una relación, tú pagas por el espacio y resguardas. Pero en el momento que te encuentran y la autoridad te puede cuestionar si te encuentras, si eres sujeto de una investigación previa que te llega el decomiso, abren y te dicen, a ver, ¿por qué tienes un tomate, un chilito jalapeño, un camarón? ¿De dónde los obtuviste? Tú tienes que justificar la procedencia y si no la acreditas y si eres investigado por delitos y que obviamente es increíble tu enriquecimiento patrimonial o no es congruente finalmente este patrimonio, puede ser sujeto de decomiso. Les recuerdo en este caso el acto de resguardar el secreto bancario. Sí. El secreto bancario fue aplicado hasta hace 15 años atrás en Suiza, por ejemplo, se dio el caso en Panamá,
cual en los bancos tenías esas cajas y estaban sujetos a secreto bancario. Entonces no tenían el derecho los directores de los bancos de abrir la caja o de decir a quién pertenece ya el secreto bancario. Suiza se retiró y muchos otros países se retiraron de algunos paraísos fiscales, entonces ya no hay secreto bancario. Y obviamente que empresas privadas retomaron este papel para tratar de asegurar justamente lo que los bancos ya no pueden hacer, solo que esta ley existe, es una ley internacional que ya está funcionando desde hace más de 15 años, entonces el secreto bancario ya no puede abrirse, pero sí seguro. Sí, yo lo que quiero preguntarle aquí al abogado Bermejo es si aplicaría aquí acudir también los afectados, o sea, los que tienen una casa ciudadana pueden ingresar a ella, son afectados. Pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos en el caso que mencionabas de esta persona que va a ser operada y que tiene ahí un dinero o un valor o en fin lo que sea que significaría dinero también. Podría alegar agresión de sus derechos humanos porque sí, además, y lo mismo va en esto. Si alguien tiene ahí su pasaporte y su visa para Estados Unidos y necesita ir a Estados Unidos, ¿qué haces? ¿Qué sería lo técnicamente? ¿Vas a la Delegación de Relaciones Exteriores a decir qué? Si dices que tu pasaporte se extravió, estás mintiendo. Sí. Si dices que te lo robaron, estarías mintiendo. ¿Qué vas a decir? Mi pasaporte está asegurado. Entonces va a decir las Relaciones Exteriores, oye, aquí aquí es raro. Vas al consulado de Estados Unidos y a decir, oiga, ¿qué dices? Sin mentir, dices, es que se me extravió mi visa. Estás mintiendo. Me lo robaron, estás mintiendo. Y si dices la verdad, es que mi visa está asegurada por la CIEDO, entonces el consulado americano para oye, esto, ¿qué pasa? ¿Qué haces en eso? O sea, Aquí definitivamente, a la conclusión del procedimiento, demostrada estas circunstancias, es una situación que ya hemos hablado, puedes demandar la reparación del daño al Estado, y están obligados a restituirte. Es una responsabilidad que ya constitucionalmente está regulada. Dentro de unos años. Muy bien. Sí. Pero aquí también hay un problema social. Vamos hay una gran inseguridad porque han crecido los robos a casas de habitación. Bueno, la gente busca este tipo de resguardo, no solo para sus papeles, para algunas joyas más o menos valiosas de la gente. Esa gente se encuentra en un tema bastante difícil, escabroso, con muchas aristas. Y en su propiedad, porque esa caja, una vez que la rentas, es tu propiedad. Sí. Mientras el contrato, porque hay un contrato además muy bien elaborado. Como cuando rentas una casa, es tu propiedad, es tu casa, ¿no? Para el conocimiento del público, hay un artículo en la Constitución que es el 22 y que señala que el juez federal está facultado para intervenir y otorgar una suspensión de la violación de actos de la autoridad cuando hay decomiso de bienes, pérdida de peligro de destierro, ejecución de penas de muerte, que fueron invocadas por nosotros en la Manual de Garantías. El 22 constitucional faculta al juez precisamente eso. Y en este caso el juez responde, no, es que no es un decomiso, es un aseguramiento. Bueno, el aseguramiento es similar a un decomiso. Equiparable. Es equiparable, por supuesto. Bueno, entonces, el decomiso te lo quita. El aseguramiento todavía no. Sí, pero es equiparable. No puedes disponer de tus bienes. Claro que no puedas disponer. Entonces, es una situación delicada porque tienes un afectado que es verdad, una persona que no pudo viajar, salir del país y por un tema de negocios y parte del alma. Y no puedes reportar el extravío o destrucción del documento porque está dentro de un lugar, pero no lo puedes demostrar porque no puedes entrar a probar que ahí está tu pasaporte. El tema de esta persona con un asunto médico, hay un problema de salud serio. Y obviamente esta es una situación que va a ser reclamada a la PGR. Hay una afectación a la salud grave. Y otros casos, hay notarios con bienes depositados que tienen que entregar a la federación impuestos que han sido recaudados y que obviamente tienen problemas. Hoy en día la gente afectada demandaron a la PGR o sí, de hecho, vía amparo. Entonces ya está hecho. Ya. Bueno, algunos. ¿Cuántos amparos podemos? No sé cuántos
hayan sido presentados por mi conducto, hasta ahora nada más 12. 12 sobre 1.500. Sí, ni el 1%. Pero los demás, si se ganan estos amparos, que tú tienes los 12, ya habrá un camino que se seguirán, pues tú mismo u otros abogados. Sí, por supuesto, no tanto jurisprudencia, sino criterios. Son criterios. Pues siguen siendo telarañas las que existen dentro del Poder Judicial, porque si de suyo la ley va aparejada con el criterio de quien la aplica, y los criterios pueden ir en un sentido o pueden ir en otro, lo cierto es que estamos indefensos. No puedes tener seguridad en tu casa, te asaltan. No la tienes en tu persona, te asaltan. No la tienes en la calle, te asaltan. Tu negocio. Bueno, recuerden la caja de seguridad de Naim Díaz, no la dieron. La del propio Carlos Joaquín, en su casa, la de Norma Madero, la de Norma Madero, la de Ludivina, la de Ludivina, se llevaron la caja de su los casa. asaltos bancarios. De Ludivina, allí encontraron cosas muy interesantes. 2 cajas, una de cosas interesantes y otra de quién sabe. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer con las cosas? ¿Qué? Sí. Es un problema social. La familia esta... Es un problema social. Bueno, y si los resguardas en las casas de seguridad te las asegura la PGR. ¿Qué haces? Es otra delincuencia organizada. Se dice. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Porque además de esto, ya se perdieron las cosas. La empresa no ha tenido a bien dirigirse a sus arrendatarios. Corrección. Sí se ha comunicado, me consta, yo tengo... ¿Cuándo lo hizo? Lo ha hecho cuando todos los días les manda mensajes de que no han resuelto porque están trabajando en la solución. Sí les ha mandado comunicados. Yo tengo varios. Lo hará tipo teléfono. Chat, no de manera pública. Bueno, no tiene ante que hacerlo de sociedad. manera pública porque esto es una cuestión que tiene que aceptarse para conocimiento general, para saber qué es lo que vas a hacer en el futuro, si vas o no a rentar una caja de seguridad. No son estas las únicas, están las de Mérida también. Pero las de Mérida son palabras mayores, son como 4 veces más grandes que esto. Pero son como los panteones. La demanda, bueno, del juicio no es contra la empresa, es contra 2 cajas. No, es contra la CEIDO. No. La CEIDO ¿contra quién asegura? ¿Asegura a la empresa? Se dice que es únicamente respecto de 2 o 3 cajas de seguridad a nombre de la señora Leticia. Pero asegura el inmueble, todo el edificio. Todo el edificio. Bueno. Eso está mal. Y ya se sabrá cuando se resuelvan los amparos. Así es. Entonces, no hay defensa alguna. La empresa ya debió haber hecho un comunicado general, porque no nada más los usuarios de las cajas saben de este escándalo, lo saben todo Cancún y todo Quintana Roo y ya en algunos otros puntos de la República. Yo creo que, a ver, díganme si estoy en el error. Si de 6 millones de tarjetas de crédito, 150,000 no han pagado, eso es un problema de mala paga. Si de 6 usuarios de tarjetas de crédito, 3,5 millones no han pagado, es un problema social. Si tienes 1.500 cajas de seguridad, de las cuales dicen que solamente 2 o 3 o 4, tienes 1.490, pues vemos, afectados, que son ciudadanos de tu estado y del estado que gobiernas. Entonces, puedes tú solicitar alguna información de una manera más oficial, dirigirla a las personas afectadas, porque quien tiene, es como la televisión de paga un poco, ¿no? Quien tiene para estar pagando la renta de una caja de seguridad, pues, tiene alguna profesión o un desempeño. Algún nivel adquisitivo. Muy buena reflexión. ¿El Estado tiene alguna responsabilidad del Estado en este caso? No tiene ninguna.
Pero su responsabilidad sí es mantener informados a su gente. La responsabilidad sí de informar. Es enfrentar estas cosas, que puede ser de él, que puede ser del propio presidente municipal, de una autoridad que diga, estamos dándole seguimiento a esto para evitar que se puedan cometer violaciones a sus bienes, o qué sé yo. Tengo al departamento jurídico trabajando para checar que no se vean afectados mis ciudadanos. Algo tienes que hacer, porque de otra manera, tal parecería que consideraras que todos los que están ahí, pues, están a la buena de Dios. ¿Dónde tenemos una autoridad? ¿Dónde hay un equilibrio para esas acciones del Poder Judicial que pasan como pasan, que violan lo que violan? Se necesitaría, tienes razón Lilia, pero se necesitaría que el afectado presione a esa manifestación a la autoridad política para que se pueda debiera ser espontánea, sí, no debe necesitar presión. Pero, sí, discrepo. Sí, yo creo que no. Si nosotros tuviéramos el conflicto de la caja y tomamos la decisión de no demandar ni conformarnos, pues no existiría esa presión social hacia la autoridad política de irnos a defender si nosotros no hemos pedido ayuda. Claro. Allá yo creo que tu punto de vista, si bien es razonable, no sería el caso, a no ser que los usuarios digan, señor gobernador o presidente municipal, manifiéstese usted por las afectaciones. Soy constructor, soy notario, soy médico. Habría que planteárselo y exigírselo. Va a generarse una afectación a terceros de manera ilegal. Esa es otra cosa. Generar el problema que los particulares social. afectados ejerzan esa presión social y política para que se manifiesten ante la autoridad judicial y administrativa que está incurriendo en esta ilegalidad. Ahí podría ser camino. Perfecto. Yo creo que sí, porque normalmente... ¿Tú tienes caja de seguridad? Hay Yo que sí. recordarles a veces a los papás que paguen la colegiatura, ¿verdad? Yo hace mucho Sabiendo tiempo. de que es obligación. Pues no. Creo hace que mucho así tiempo. tendría que ser. O sea, Saqué tú vas mis y pagas y documentos, tú estás papeles de de la acuerdo. casa y todo. Tú estás pendiente No, porque de yo... lo que les está pasando a tus gobernados. Pues sí. ¿O de qué otra manera? Sí, hay una acción abiertamente violatoria de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso. No es algo que habría que estudiar, sino que está tan abierta, hay una decisión absurda con un criterio pues muy estúpido, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar yo todo un edificio por como decías tú, porque un departamento o una caja es la que tiene alguna sospecha de estar cometiendo un ilícito a través de la misma? Oye, ¿no se podrá dar al caso? ¿No había un velador adentro? La gente del asilo es un criterio. Lo sacaron. O sea, insensible, violatorio de la ley, absolutamente, de un abuso del poder. Lo considero yo, como dices tú, un abuso de poder. Sí, y para que todavía el juez les dé la razón. Fue una mala decisión porque a priori determina que la autoridad incurrió en el hecho con legalidad, cuando ni siquiera ha recibido los informes previos de la autoridad acusada. Ya salió a decir el juez que está bien lo hecho, ¿no? Bueno, te digo que el juez con un escándalo internacional de ese tamaño, con la confesión de los funcionarios de que sobornaron a los mexicanos, con todo, pues hay el amparo y le ordenan la actuación pública, ya no investigan. Pues después de eso, ¿qué esperanzas? Una última. Ustedes casi no han hablado hoy. Sí, usted. Pues sí, una esperanza, sí, tienes razón, ya tienes este caso es bien particular. Sobre 1.500 cajas, solo 1% se quejaron. ¿Tienen miedo o realmente tienen que esconder algo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué no se mueven? Más bien es miedo. Miedo. Entonces estamos viviendo en el miedo tremendamente en este estado, en Quintana Roo. Pues sí, les pregunto a las autoridades que por favor se pongan las pilas para que retomemos un poco de confianza y que vivamos mejor, porque no podemos vivir de miedo. Hugo. Mira, es que con todo lo que hemos vivido en materia de reformas y de ajustar la ley siempre para perseguir los delitos y tratar de ser más efectivos en eso, a final de cuentas lo que se sigue imponiendo es el criterio del funcionario, del hombre del poder, no el criterio de la ley. Eso es lo malo. Con todo lo que hemos vivido, y bueno, seguimos teniendo ese tipo de decisiones, ¿no? Y lo mismo es para meter a la cárcel o dejar en la cárcel a una persona que es sospechosa pero no es culpable, pero el juez pues le vale, no, pues que siga el proceso, no, que se lo echen en el bote. Tenemos casos locales que sean con criterios muy diferenciados, a uno se le deja en la cárcel, a otro se le saca. ¿Y qué es lo que impera? No es la ley, es el criterio personal
del que tiene el poder para decidir. Abogado. Coincido con ambos. Definitivamente necesitamos mejores funcionarios públicos, mejores jueces, mejores autoridades investigadoras. Lamentablemente muchas de sus decisiones son ilegales. Se han resuelto, me ha correspondido lograrlo, tanto en apelación como en amparo, modificar sentencias violatorias totalmente de la ley por ese miope criterio del juez o la corrupción en la que ha incurrido. Es una realidad y tengo casos concretos que puedo dar nombres sin problema. ¿También? Yo creo que la ciudadanía, viendo este programa, sobre todo estos 1000 y pico de 1400 que están ahí esperando a ver qué hacen, cómo acceden a su propiedad, pues podrán tomar una decisión que yo creo que la más saludable es pedirle a las autoridades locales, a la presidencia municipal, que intervenga en razón social, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden entrar a sus cajas? Dadas las actitudes que mencionas del juez federal, hacer un paréntesis, y sí, la autoridad debería tomar esa iniciativa. Sí. Está lesionando a mucha gente. Vivimos la sociedad del miedo. La gente, en este caso, muchos no lo hacen, como dice el abogado Bermejo, por miedo a la PGR. Cuando viene un requerimiento fiscal, la gente no lo impugna por miedo de que te hagan auditorías, de que esto, ¿no? La gente no se atreve a criticar al gobierno por miedo. Vemos la prensa de hoy, todo uniforme, todos hablan bien del gobierno, salvo algunas voces en este programa. Todo el mundo habla bien del gobierno, toda la prensa escrita, la radiofónica, todo el mundo habla bien del gobierno, como nunca antes en la historia de Quintana Roo, ni cuando Borges, ni cuando Félix, ni cuando nada. Hay miedo. Solo se lo atribuyo no tanto al dinero, sino al miedo. Es la sociedad del miedo, que es terrible esto. Es una realidad. Sojuzga. Lidia, es muy pensativa. Pues sí, porque ya me dio miedo. Oye, como que no le creímos. Si a ti te dio miedo, entonces estamos muy mal. No, pues imagínense todo esto y todavía los temblores. Pues, si tú tienes miedo, ya hay que empezar a rezar. Sí. Muchas gracias por el favor de su atención y yo lo conmino a que no tengamos miedo. Así es. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así que hay que recordarlo y tenerlo muy presente porque el ya basta tiene mucho fondo. Ya basta de tanto abuso, ya basta de tanta simulación, ya basta de tanto saqueo, ya basta. Así es. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.